Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Manuel Aguilera. Él es vicepresidente de noticias de Canela News. Está conectado con nosotros por la vía digital, precisamente para, Manuel, conversar contigo sobre una preocupación que desde el sur de Florida compartimos con integrantes de la bella y nutrida comunidad de Cuba, porque en su tierra natal pareciera que hay una preocupación en incremento y es la poca población joven que persiste en la isla, porque continúa la salida de muchas personas provenientes de Cuba que mm, han desafiado sin duda los obstáculos que existen para lograr llegar a otro país y deciden marcharse, y que la esperanza de permanecer allí en esa bella isla cada vez es menor. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es como un edificio que fue fastuoso hace el siglo pasado, hasta el año 58. Cuba era un país con sus problemas y sus defectos, ¿no? Porque también había un gobernante que no era del agrado de todos, como era Batista, pero era una isla con trabajo, con industria de turismo fuerte, muy vibrante, con relaciones con todo el mundo. Y bueno, esa decadencia no es de hoy, es una decadencia paulatina desde la llegada del castrismo, y después se convirtió en un régimen comunista amparado por la Unión Soviética, y hasta hoy, ¿no? Ha sido un goteo incesante durante la historia de Cuba de gente que se marchaba. La situación en la época que todavía existía la Unión Soviética, pues era mala, pero era mejor que la que hay ahora, y ahora es una decadencia absoluta, ¿no? Es un lugar que no hay horizonte, con lo cual entiendo que la gente tampoco tiene mucho interés en procrearse y en tener familias numerosas al nivel de otros países de América Latina. Y luego muchísima gente que se está yendo por motivos políticos, por la represión y por la falta de horizonte, ¿no? Porque no hay nada que hacer en Cuba para un profesional. Hay muchos profesionales con carreras que ganan cantidades mensuales ridículas. Entonces no hay salida para los habitantes de Cuba, y es normal que cada vez se vaya más gente y la población acabe bajando, ¿no? Por razones obvias, este servidor no tiene la intención en estos momentos de viajar a la isla de Cuba. Primero, por el compromiso que representa el ser periodista independiente y llegar a un sitio que es dominado por esa ideología. Y segundo, porque entiendo que todo lo que yo vaya a invertir no va a ir dirigido en beneficio al pueblo, sino a quienes tienen acceso a las riquezas. Y sabemos que este esquema de corrupción se repite en otros lugares. Pero dicho esto, hay quienes aseguran, y de hecho reportes periodísticos informan, que muchos de los turistas que acuden hacen una especie de, y quiero disculparme un poco para quienes pueda resultar un poco sensible esto, como una especie de safari dentro de Cuba, porque les muestran primero el lugar donde llegan está repleto de servicios básicos que se siguen manteniendo, pero una vez que van hacia donde tienen acceso verdaderamente la población, es allí donde observan la pobreza a la que se enfrenta la población de Cuba. Es decir, falta de energía eléctrica, donde hay acumulación de basura e incluso también prostitución. Esto puede ser un elemento perturbador en estos momentos que espanta a la población de esta bella isla. Bueno, yo en los 90 tuve la oportunidad de hacer no uno, sino varios reportajes con equipos que mandábamos a Cuba. Yo he estado en Cuba en varias ocasiones en aquella época, y ya la prostitución era uno de de la supervivencia de muchas mujeres, ¿no? Que por nada, ¿no? Por regalos se iban con los turistas, ¿no? Por una buena cena, por una buena comida, por una compra de ropa, ¿no? O sea, es un problema endémico el de lo que se llaman jineteras, ¿no? El de la prostitución en Cuba, ¿no? ¿Qué vamos a contar sobre esa degradación ya, ¿no? Pues sí, hay gente que va de turismo sexual a Cuba. Es un país que lamentablemente mucha gente ha perdido la dignidad. Sé que es muy duro, y sé que en Estados Unidos hay mucha gente que todavía tiene familiares allí, cubanos que han venido acá. Pero bueno, es humano, ¿no? Es humano por la subsistencia hacer cualquier cosa, ¿no? Y el Claro, cubano se ha acostumbrado a resolver
y hacer cosas que a lo mejor desde la óptica de un país acomodado nos puede parecer mal. Yo no juzgo al pueblo cubano, pero hay que decir que está muy mal y en ese contexto van a hacer lo que sea por salir adelante, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Si un médico gana $9 al mes, un ingeniero, pues una prostituta puede ganar mucho más que eso, yéndose con un turista canadiense o americano o alemán, que hay muchos, ¿no? Hay muchos canadienses, muchos alemanes, recuerdo, muchos españoles. Sí, Había Manuel, aviones y llenos de no gente que quiero, iba para allá. claro, y no quiero cuestionar a la población de Cuba en este caso, no quiero que se malentienda. Quizás cuestiono a quien favorece a este tipo de esquema, porque sabemos que hay intereses también que puedan, desde fuera de Cuba, hacer llegar personas que están interesadas en este tipo de destino. Pero volviendo al origen del problema en Cuba, es este gobierno, el gobierno que en estos momentos, incluso lo hemos visto como clama por un llamado a la comunidad internacional para que exista justicia en Medio Oriente y que cese el fuego sobre Irán. En este caso, ¿cómo puede un violador de derechos humanos pedir y tener este descaro de hacerlo? Miguel Díaz-Canel fue lo que pidió a través de sus redes sociales este mensaje. Manuel, Bueno, esto es yo creo que deplorable. la gran diferencia con el principio de la revolución o con los años 90 del siglo pasado, cuando yo estuve en Cuba, o cuando esos reportajes, la gran diferencia con el 2025 es que ahora ya, no se le, aunque sea una isla, ya no es una isla tan cerrada al mundo como lo fue, ¿no? Ahora los cubanos saben porque algunos familiares les visitan, saben porque hay internet, saben porque lo ven en los medios, saben que su manera de vivir no es la adecuada, que su manera que su régimen no se adecua a los estándares de una democracia, que no existen los derechos humanos, que no existe, que eso de que la sanidad es maravillosa es una gran mentira, ¿no? Por eso Díaz-Canel no engaña a nadie, ¿no? Díaz-Canel yo creo que no engaña ni a los propios cubanos, ni a sus propios fieles, si es que le queda alguno más allá de los que viven del propio régimen. Entonces, bueno, yo creo que esto es un brindis al sol, ¿no? Este tipo de declaraciones, de reivindicaciones, de derechos. Bueno, Cuba se sitúa con los enemigos habituales de Estados Unidos, se sitúa con Venezuela, se sitúa con Irán, se sitúa con Rusia, se sitúa con todo aquel país que odia a los Estados Unidos y que esté en contra de los Estados Unidos y del mundo occidental, de la Unión Europea, de las democracias, etcétera. Entonces, bueno, ese es su territorio para lanzar su demagogia y lanzar sus mensajes que lamentablemente alguna parte de la izquierda estadounidense, europea y latinoamericana le compran, ¿no? Pero yo creo que no es homologable con una socialdemocracia, con una izquierda democrática que pueda haber en otros países. Esta gente son dictadores, es una dictadura que está incrustada en los cimientos del sistema cubano y que lo único que busca es mantenerse en el poder, que es lo que busca desde casi el inicio de la revolución. Entonces, bueno, lo que pasa es que ya es ridículo, ¿no? Porque ya los tiempos han cambiado y, como decía, ya todo se ve, todo se sabe. Muchas familias de Cuba saben que viven de sus familiares de aquí en el sur de la Florida. Es que es ridículo, pero bueno, ahí sigue hasta que yo creo que esa entrada, ese vientos, esos huracanes informativos pues acaben, digamos, derribando la frágil estructura que tiene la dictadura cubana, ese edificio de cristal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, Manuel, las imágenes que compartimos mientras estamos conversando eh, son actuales. No se trata de una grabación de hace 10 años ni de hace 20 años. Las calles de La Habana registran espacios como si el tiempo se hubiese detenido, al igual que otras localidades en la isla de Cuba. Esto puede cambiar un poco, sin duda, Manuel, y te pregunto, lo que es la expectativa de tanta gente que sigue saliendo. Eh, Tengo amigos cuyos familiares, padre, madre, incluso algunos de ellos no pueden salir por estatus migratorio. No hay suficiente evidencia para que la Casa Blanca determine que en ese país existe una persecución contra las libertades civiles de su población
y más bien se ve que las intenciones de acá, de parte de la Casa Blanca, del Departamento de Seguridad Nacional, del gobierno de Estados Unidos, aprieta más fuerte las tuercas en materia migratoria y sobre todo también a los cubanos. Hombre, es muy lamentable que el tema del paro humanitario se haya visto en problemas. Es lamentable que Estados Unidos, digamos, dé la espalda a estos pueblos de América Latina y de otras partes del mundo que están sufriendo una dictadura. Y dentro de América Latina creo que Cuba, Nicaragua, Venezuela deberían tener un estatus especial y debería Estados Unidos seguir ejerciendo esa responsabilidad de ayudarles. Porque también tengo que decir que los cubanos que han venido a este país han hecho mucho por Estados Unidos. Creo que los cubanos, por centrarnos en la comunidad de la que estamos hablando hoy, creo que no se les puede echar nada en cara. Aquí lo que han hecho en el sur de la Florida es encomiable. Han venido a trabajar, han venido con lo opuesto, han luchado, han salido adelante, han amado este país, aman este país. Los cubanos americanos que han venido de la isla huyendo del comunismo aman este país. Muchos de ellos apoyan a este presidente, han votado por este presidente. Por eso, para mí es muy sorprendente que ahora se le dé la espalda no a los que son ciudadanos ya, sino a los familiares de muchos de esos ciudadanos. Y me sorprende todavía más la pasividad de los congresistas Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, los tres de origen de familias cubanas, que no tengan la sensibilidad no de estar con paños calientes con lo que diga Trump, sino plantarse, ponerse al frente de su comunidad y decirle a Trump: en muchas cosas te apoyo porque eres mi líder. Eso es lo que le tienen que decir ellos. Es el líder del Partido Republicano, es el presidente de este país, pero no te podemos apoyar en que le des la espalda al pueblo cubano, que es víctima, ¿no? No es un aprovechado del sistema estadounidense. Los cubanos han luchado, han peleado por este país, han levantado la economía del sur de la Florida, y creo que de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos está en deuda con ellos. Yo creo que todo lo que pidiera la comunidad cubana debería ser escuchado, y creo que la mayoría de los cubanos, sean republicanos o demócratas, quieren ayudar a todos aquellos cubanos que quieran escapar del comunismo. O sea que yo creo que es una obligación de los Estados Unidos, gobierna el Partido Republicano o el Partido Demócrata, de seguir apoyando a todos esos cubanos que salen de la isla y seguir trabajando para que Cuba algún día sea una democracia y por fin esa jerarquía de caciques al amparo del Partido Comunista Cubano salgan de poder, ¿no? Algún día tienen que salir y algún día se tiene que tener la ilusión de no tener la obligación de salir de Cuba, porque en Cuba no se puede vivir, ¿no? Sinceramente, por eso estamos teniendo esta conversación, porque la gente se va, porque no es una opción de vida vivir en un país como Cuba en 2025, ¿no? En 2025, un país que ha atravesado por diferentes crisis, una de ellas, una crisis del periodo especial que muchos cubanos no olvidan todavía, y eso sin contar épocas en las que el fusilamiento también estaban a la orden del día. Manuel, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes. Tenemos que conversar sobre otra situación que es bastante preocupante y no ocurre en América, pero América está vinculada. Es la tensión en Medio Oriente. Está conectado con nosotros por la vía digital Manuel Aguilera. Él es vicepresidente de noticias de Canela News. América está, desde el punto de vista geográfico, bastante distante de Medio Oriente. Manuel, no obstante, la geopolítica nos mantiene conectados ante la crisis que se está bastante extendiendo, y que vimos como en el día de ayer el presidente de Estados Unidos dijo: en 2 semanas se tomará una decisión en torno a Irán. Irán e Israel sostienen esta tensión que mantiene en vilo al mundo entero. ¿Qué podemos inferir de la situación que en estos momentos se está atravesando? Bueno, yo creo que, aunque no tiene exactamente que ver, pero tiene un poco de que ver con lo que estamos hablando de Cuba, ¿no? En el Partido Republicano hay dos tendencias. En el espíritu, en el grupo MAGA hay dos tendencias ahora. Unos que ven claramente
que Estados Unidos se tiene que meter en esta guerra y frenar a Irán para siempre, y otra gente que dice que ese no es el tema de Estados Unidos actual y que Trump debería mirar para otro lado y ocuparse de las cuestiones internas, ¿no? Y ese es el callejón, digamos la encrucijada, no el callejón sin salida, es la encrucijada en la que está Trump. Trump tiene que decir ya sí apoya a Israel y se une a los ataques, o sí se lava las manos y queda al margen de este conflicto. Lo que está haciendo es ganar tiempo, sinceramente, porque lleva varios días mareando la perdiz sin decir exactamente, y ahora nos dice que en las próximas 2 semanas va a tomar una decisión. ¿Cuál decisión va a tomar? Pues no sabemos. Yo personalmente diría de sí involucrarse, ¿no? Igual que digo que hay que involucrarse con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, que Estados Unidos sí tiene que involucrarse. Al final, se involucre o no se involucre, se va a ganar el repudio de mucho antiamericano que hay alrededor del mundo. Los Estados Unidos, si intervienen en terceros países, se llevan la crítica, y si no intervienen también. Con lo cual, yo creo que tiene que hacer lo que la conciencia le dicte y lo que los intereses le dicten. Y que en Irán se perpetúe una teocracia con armas nucleares que sea un riesgo para toda la región del Medio Oriente y para todo el planeta, porque digamos que la infiltración islamista, aunque muchas veces no viene de la parte chiita de Irán, en Europa es muy fuerte. Hemos vivido atentados en Europa islamistas, los hemos vivido en Estados Unidos. Son enemigos del mundo libre. El islamismo radical es enemigo de las democracias, es enemigo de los occidentales, y tenemos que ser muy fuertes y muy exigirles la destrucción de todas esas plantas nucleares donde se pueden fabricar armas. Con lo cual, yo creo que, ya que estamos en esta encrucijada, espero que Trump dé un paso adelante y se acabe y se destruyan toda esa posibilidad de que Irán pueda cometer un ataque contra Israel o contra los intereses europeos o americanos, ¿no? O sea que yo creo que está en un momento complicado porque, como decía, hay 2 almas dentro de los republicanos y es difícil a lo mejor conseguir un apoyo parlamentario para esto, pero bueno, yo creo que Trump debería dar un paso al frente y enfrentar a ese enemigo, como es Irán, un enemigo de Occidente y un enemigo muy peligroso Manuel, del mundo pero libre. los argumentos desde la Casa Blanca parece que no satisfacen la necesidad de evidencia que puedan tener tanto republicanos como demócratas e incluso trompistas y republicanos conservadores, porque hay mucho temor también. La historia contemporánea creo que arrastra el miedo de no repetir esos errores del pasado en los que no consiguieron también en un objetivo similar armas nucleares. No quieren que Estados Unidos nuevamente se ha clasificado en la historia con un gran error de por sí. Hombre, yo creo que te refieres a 2003, Sí, cuando las famosas armas de destrucción masiva de Irak, que luego no fueron tales y se hizo una invasión. Eh, Se tenía que haber hecho esa invasión cuando Irak invadió Kuwait. George Bush padre no acabó su trabajo. Lo acabó su hijo, pero lo acabó bajo la mentira de que existían esas armas de destrucción masiva, o bajo la no comprobación, que luego no se comprobó, que luego parece ser que no existían, ¿no? Bueno, aquí hay un aliado que es Israel, ¿no? Israel está diciendo que sí existen los servicios secretos israelíes, otra cosa no, pero efectivos y correctos suelen ser. Insisto que Irán es un enemigo nada desdeñable. En cualquier caso, sea ataque o no sea ataque, la postura de Estados Unidos no puede ser no alineada, independiente, blanda, como quieras llamarle. Se tiene que alinear con Israel y tiene que promover bueno, que no solo este régimen no utilice armas nucleares, sino promover que ese régimen cambie. O sea, lo ideal sería que Irán pudiera volver a unos índices de libertad
por lo menos como los que tenía el año 79 con el Shah de Persia, que era una cultura mucho más abierta en la que las mujeres vestidas con minifalda paseaban por la calle, y hoy en día pasear en Teherán, en Irán, pasa lo que pasa con las mujeres, con los homosexuales, con el que piensa distinto. O sea, Irán es una teocracia peligrosa que contamina a toda la región y que es un peligro para todo Occidente. Y así debería ser valorado y así deberían ser las actuaciones de los Estados Unidos. No creo que una administración demócrata o republicana deba mirar a otro lado ante enemigos como Irán, perdón, o como Cuba o como Venezuela. Insisto, Estados Unidos no puede mirarse solo al ombligo, porque al final no mirar hacia esos enemigos va a suponer que cuando vinieron a por mí, como decía el dicho de Bertolt Brecht, era demasiado tarde. Si tú no te adelantas, puede ser que alguno de esos enemigos en algún momento vaya por ti, por tu propia dejación de funciones y de vigilancia, ¿no? Manuel, precisamente sobre esas vinculaciones, Venezuela-Cuba era el apunte que quería pedirte, lo mencionaste y no queda nada por discutir. Muchísimas gracias, Manuel, gracias por el tiempo. Saludos en casa, por favor, un gran abrazo. Muchas gracias, hasta cuando queráis. Seguro que sí. Conversábamos con Manuel Aguilera, él es vicepresidente de noticias de Canela News. Está conectado con nosotros por la vía digital.